Papás, vamos a darle, por favor, porque pues está un poquito cargadito el tema, ¿vale? Les mandaron por ahí una convocatoria, ¿cierto? Bueno, el tema, ¿ya lo tenían? ¿Ya lo tienen? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Una idea? ¿Una idea? Entonces nos agarran curva sin frenos. Bien, genial. La hipersexualización, sociedad e infancia. ¿Qué se les ocurre con el tema? Así, nada más para prender mecha, dicen por ahí. ¿Qué se les ocurre? Papás, mamás. La hipersexualización en la infancia. Lo que venga a la mente, con eso se trabaja. ¿Qué se ocurre? ¿Sí tienen idea de que sus hijos son sexuales? Sí. ¿O no? Sí. Ok. La hipersexualización, ¿a qué les refiere? La sexualidad. Al conocimiento. La sexualidad, al mucho, demasiada sexuación, en ese sentido, ¿no? No propiamente significa eso, pero vamos refiriéndonos, ¿no? Bien, antes de comenzar quiero platicarles una pequeña, gran historia que vamos a estar haciendo referencia sobre ello. Esta pintura, si ustedes la buscan en Google, pues van a tener una mejor apreciación. Ajá. Se llama El rapto de las Sabinas. Tiene una historia muy interesante. Ajá. Las Sabinas es un pueblo, era un pueblo a las afueras de Roma. Antes de la constitución de Roma, los que habitaban estos pueblos llegaron a esta localidad a comerciar con los sabinos. Llegaron a comerciar, los sometieron, los amagaron, se robaron a todas sus mujeres. Así, cosas que pasan, ¿no? Ya una vez en esta nueva ciudad, ahora sí, constitución de Roma, o sea, la gran Roma. Ajá. Pues las mujeres eran esclavas al final, ¿no? Y los guerreros, el ejército y pues todos los que los comandaban intentaban negociar. Se dice que el premio a negociar era que podían adorar a sus dioses y que podían ser sus esposas. Claro que las mujeres, bajo estas consideraciones, lo único que pudieron decir, ok, pues vamos a negociar. Ajá. No nos afanaremos en quehaceres domésticos, únicamente estaremos ocupándonos del telar y de los hijos. A los guerreros se les hizo como un buen trato, al ejército y a la comunidad se les hizo como un buen trato, y se constituye la Roma actual, esta gran Roma, Italia, que conocemos hoy, se empieza a constituir. Eventualmente no se podía concebir la traición. ¿Ah? Y en no concebir la traición de aquellos comerciantes, aquellos mercantes, los sabinos preparan el campo de batalla. Pase, por favor, tome asiento porque va para largo. Y entonces someten a la ciudad. Hubo por ahí una informante que, lejos de agradecerle, la mataron a pedradas por chismosa, así literal, por traicionar al pueblo. Lo que no podían tolerar los sabinos eran las traiciones. Aunque esta traición les favoreciese, no podían tolerar ello. Ajá. Cuando están en pleno campo de batalla, aquí, en pleno campo de batalla entre los sabinos y los romanos, ya en este momento, quienes frenan esta gran masacre son las mujeres. Ajá. Y vuelven a negociar las mujeres de esta Roma, diciendo a los sabinos, momento, si ustedes ganan, nosotras perdemos. ¿Qué es lo que vamos a perder? A nuestros esposos y a nuestros hijos. Y a los romanos les dijeron, momento, si ustedes ganan, nosotras perdemos. ¿A quiénes perdemos? A nuestros padres y nuestros hermanos, nuestra familia.
Se dice que este gran acontecimiento de las Sabinas en Roma pudo poner fin a esta batalla, y por el contrario, los sabinos como que estas pequeñas localidades se empezaron a agregar a este gran imperio romano. Ajá. La clase no es de historia, pero vamos a utilizar esta información porque, al menos desde este campo, es muy interesante saber o pensar o intuir desde dónde viene la constitución del concepto de familia. Ajá. Pareciera que esta delirante necesidad por constituir las familias viene pues, a liberar un campo de batalla, y no es tan diferente hoy en 2008. Les estoy hablando 2018, tienen razón. Si alguien tiene oportunidad y puede hacer un acercamiento aquí, de hecho es la imagen que les propuse para esta charla de la hipersexualización, podremos dar cuenta de que hay algo que se está moviendo aquí. La constitución de las familias, la constitución de las sociedades está centrada en un ejercicio: el cuidado de los infantes. Pero la sobrevaloración de los infantes los deja justo en el riesgo de todo un escenario de guerra. Las ciudades, el poder, la razón, o sea, como el saber, el poder por el saber. Y los únicos que quedan allá al centro, bueno, pues son los infantes, ¿no? Justo en este sentido, y abriendo esta pauta a la charla acerca de los lenguajes y su interpretación, si hablamos de hipersexualización, vuelvo a repetir, pues sus hijos son sexuados, ahí no hay mayor asunto. Y no es porque tú lo nombres, es hombre, es mujer, es niño, es niña. No, ellos tienen propiamente una sexuación que la van, por supuesto, identificando con el paso del desarrollo, el paso del autoconocimiento, el paso de la autoexploración, el paso de la autosensibilización, esta autoerótica perfectamente natural que se da en un infante. Y esto me refiero cuando se da la sedestación, o sea, cuando ellos se sientan ya en un eje, empiezan a autoestimularse, y autoestimularse de muchas formas. Es una forma de autoerotizarse. En esta dimensión autoerótica pasan muchas cosas, ¿no? La prohibición, que ahorita voy a hablar de la prohibición y de los efectos en una posible neurosis por prohibición al autoerotismo en el infante. Ahorita todavía me estoy centrando como en esta fase entre un año, si acaso, unos meses, 8 meses, un año, y los 2 primeros años de edad. Es crucial. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Si pudo el infante darse así este gran estímulo de sensaciones, la conciencia se despliega hacia otros campos, que los vamos a ver muchísimo más adelante. Por ejemplo, en esta infancia ya avanzada, antes de la pubertad, o ya propiamente durante todo este periodo de la pubertad que se equipara con la adolescencia. Por ejemplo, el acercamiento a las artes, o el acercamiento también a otro tipo de estímulos. Si el chavito se acerca, por ejemplo, a las artes, al deporte, a todo esto que le pueda brindar este placer perfectamente natural, como en esta primera etapa de infancia, ya la hicimos. Pero si no ha podido desdoblar como esta experiencia en sí y buscar esta apreciación del estetos, ¿no? La estética, los sentidos, el abrir los sentidos hacia algo, lo va a buscar de otra forma, siempre lo va a buscar de otra forma. Ahí están, por ejemplo, pues todas las adicciones entran ahí como en este campo, pero también entra la constitución de poder. ¿Cómo se fue relacionando, bajo qué consideraciones se asentó cada una de las familias? Si es un escenario como el de las Sabinas, bueno, vamos a tener un problema, porque el poder por el poder, la sensación por la sensación,
Ajá, la razón por la razón, el saber por el saber, van a ser predominantes durante todo este periodo de desarrollo. Bien, acerca del lenguaje y su interpretación, ¿qué es lo que se está interpretando aquí? La apropiación del entorno. ¿Qué es lo que hay en el entorno? Si el entorno es demasiado rígido, en este sentido, el infante va a adoptar su lenguaje de expresión bastante rígido también. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene por medio de entorno. Y a partir de ahí, todo lo que se despliega. Por ejemplo, las ideas y los pensamientos. Hay tres formas de comenzar a desarrollarlos, y esto viene con un concepto. El concepto puede ser un sobreconcepto o puede ser un concepto demasiado ambiguo. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Intuición. Si hablamos de una idea o un pensamiento que se va formando en el infante por intuición, es que no hay una comunicación directa del concepto. Simplemente hay un acercamiento del infante a cómo le cae el 20. Voy a poner un ejemplo, no sé, se me ocurre. Está tu chavito ahí en la sala, en la cocina, no sé, y está una mamá hablando con su hermana, o sea, la tía del chavito, escuchando. Ay, ¿qué crees? Que esta canija, o sea, no sé, alguna prima, alguna tía, no sé, se fue toda la noche con el novio. ¿Vas a creer esto? No, eso está muy mal. Eso está muy mal. Y el chavito escuchando todo. ¿Crees que no escucha? ¿Crees que no intuye? ¿Crees que no se apropia del entorno? El problema es que ese entorno viene demasiado tergiversado. ¿Por qué? Porque es demasiado ambiguo. Es demasiado azaroso. O sea, si tú le estás diciendo a una persona y ni siquiera sabe lo que te está diciendo, ¿o a poco sí? Ay, yo te entiendo. Ay, no inventes. O sea, como cotorreo, como comadreo, está bueno. Pero entender lo que el otro está diciendo, quién sabe si encontró las palabras siquiera para explicar. Es muy azaroso. Y a alguien que está accidentalmente, es un accidente social ahí, mero accidente social. ¿Por qué? Pues porque el encuentro de algunas personas indirectamente lo convierte en un accidente social. Y empieza a escuchar. ¡Ay, sí! ¡Se fue de loca! Eso, no sé qué sea eso, pero se... ¿Qué es eso que está llamando tanto la atención? El chavito comienza a intuir toda una serie de conceptos, pero en un sentido, por supuesto, de prohibición. Empieza a intuir algo que rompe los márgenes de la ley como un factor de límite. Y recordemos que la ley es un factor determinante para la formación del chavito. Esto que llaman límites, esto que llaman... Sí, ¿no? Hay muchas charlas de esto de los límites y responsabilidades. No sé qué sea eso que se habla así, pero al final, desde este campo lo hablamos como la ley. Que viene a decir de un hasta aquí. ¿Hasta aquí por qué? Porque te pones en riesgo. Ese es el límite. No el límite que te pone otro. Eso es sometimiento, al final de cuentas, ¿no? Otra forma, por ejemplo, sería imposición. Y aquí les voy a poner un ejemplo clarísimo, Una gorra. Digo, estas están como de moda, como por generaciones delicadas, ¿no? Una generación, toda la generación trae gorra, la otra generación no trae gorra, y la siguiente generación otra vez vuelve a traer gorra. Cosas que pasan en esto de la tradición, la moda y la cultura, pero ya vamos a comer, siéntate. Quítate la gorra, porque vamos a comer. ¿Es una buena razón o no? Pues no dijiste nada, pero nada en absoluto. Que te dije que te quites la gorra. Ya, lo acabo de regañar. ¿Por qué? Porque no hizo caso. ¿De qué? Pues le dije que se quitara la gorra y no se la quería quitar. Y mira, ya le di uno bueno a tiempo, dicen por ahí, ¿no? Pero realmente no hubo una comunicación en sí. ¿Por qué se tendría que quitar la gorra? Por respeto. Así, como a chaleco, ¿no? Es de catálogo la respuesta. Por respeto. ¿Respeto a qué? ¿Al pollo guisado? ¿A quién? ¿A la mesa? ¿A mí? ¿A ti? O sea, vaya,
si afanosamente situamos un objeto, y lo voy a jugar así, más adelante vamos a hablar de la relación sujeto-objeto, si afanosamente relacionamos un objeto con un determinante de respeto, ya perdimos, o sea, ya perdimos en este andar de la formación. Fíjense, hay del chavito donde se le ocurra preguntar, oye, pero ¿por qué tendría yo que quitarme la gorra? ¿Por qué esto es respeto? Y la respuesta, fíjense la inconsistencia de la respuesta, en la mayoría de los casos es, porque vamos a comer. Yo sé que con ustedes no sucede esto, no sucede. Yo los estoy viendo y digo, aquí no pasa, ¿no? Pero acá afuera, en el mundo salvaje, acá sí pasa. Quítate la gorra porque vamos a comer. ¿Por qué me la tengo que quitar? Por respeto. ¿Por respeto a qué? A que vamos a comer. Ya está dicho, ¿no? Hay una imposición. Les voy a hablar de otra mecánica de imposición. Fíjense, hablando justamente acerca de los conceptos, la sobrevaloración de conceptos. ¿Qué edad tienen? ¿Arriba de 30? Sí. Ok, arriba de 30 y abajo de 50. Bien. Vamos a jugar con esto de los años 80 y 90. ¿Les parece? Una moneda. ¿Alguien conoce este ejercicio? Una moneda aquí entre las piernas. ¿No? Pregúntenle a papá o a mamá. Ustedes vienen de la formación educativa, moral, respecto a esto. Esto era una práctica de la cotidianidad en los años 70 y 80, o sea, sus papás. Te pones la moneda aquí, y hay de ti donde se te caiga, porque si no te van a faltar al respeto y van a pensar que andas ahí de zorra. La moneda tenía que estar, o sea, tú tenías que estar sentado específicamente así. ¿Para qué? Para denotar respeto, denotar educación, pero había una sobrevaloración de conceptos, ¿no? Digo, hay de aquella que se le ocurriera hacer esto. No, bueno, directo al psiquiátrico de aquel entonces, ¿no? O sea, no sé, o directo al exorcista, yo no sé qué le pasaba, o sea, de verdad, era una sobrevaloración del concepto. Hay de ti donde se caiga la moneda. ¿Por qué? Porque si no vas a andar provocando a las personas. Tal vez no tengas el concepto muy definido, porque tal vez tú no lo viviste como tal, pero vienes de una conceptualización de lenguaje e interpretación que te formó bajo esos criterios, bajo esas consideraciones. Nosotros podemos estar hablando de que, yo muy open mind, yo bastante light en este sentido, soy bastante abierto, soy bastante abierta en torno a la sexualidad, sí, pero hay un tabú inscrito ahí en tu código de lenguaje. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una risible justificación a esto. Sí, ahora que tengo a mis hijos, ¿cómo entiendo a mis padres? Es imposible. O sea, está bien como para convivir en el medio social, ¿no? Para el domingo familiar, está bien estos comentarios. De ahí a que te lo creas, no sé, porque son otras consideraciones. Estamos a 2 o 3 décadas de distancia, contextual, Es imposible que comprendas por qué te dijeron lo que te dijeron. Es más, ya ni te afanes en comprenderlo, no hay manera. Mejor nada más comprende lo que te habita ahorita y con eso la podemos medio librar, ¿vale? De cualquier forma, vamos a fracasar en este intento de la formación, porque las cosas son cambiantes. Vivimos en una sociedad hiperglobalizada, tan variable, tan cambiante, tan volátil, que vamos a fracasar. En cada intento que hagamos vamos a fracasar, pero eso no quiere decir que tengamos que someternos a la subidea, ¿no? Una regla, una norma, en tanto más rígida, imaginen esto, o sea, por lo regular pongo este ejemplo, un muro, en tanto más alto, más rígido, es más fácil que se agriete. Pues así las normas, así las reglas y así la restricción en torno a la comunicación de la sexualidad. Por ahí hay un autor que se los voy a sugerir en la bibliografía, se llama Michel Foucault. La voluntad de saber es Historia de la Sexualidad número 1.
que hace una cita muy puntual. Él sugiere que a la sexualidad no se le reprimió que se le reprimió aún más. Se habla de sexualidad en todo momento, pero esta como con un candado, con un dispositivo de tabú, y esto por supuesto que incrementa el morbo social. Todo el tiempo se está hablando de sexualidad, todo tiene que ver con la sexualidad, todo tiene que ver con el sexo, excepto las temáticas del sexo. No, estas no tienen que ver con el sexo, estas tienen que ver con el poder. Y es aquí lo peligroso del asunto, porque el niño, el infante, está arrojado, eyectado a una sociedad hipercomercializada a través de la sexualidad, a través de una supuesta sensualidad. Y entonces, si pretendemos pensar que hablar de sexualidad es únicamente sentarse ahí como estos años llegados a la adolescencia y muy afanosamente, y esto viene como del código de los padres anteriores, o sea, la generación anterior, se siente, te voy a hablar de sexualidad. No, pues ya desde ahí se me cierran los oídos porque me parece interrogatorio, ¿no? Entonces, no, o sea, de sexualidad se habla en todo momento, en todo el tiempo. Tú vas al tianguis y se habla de sexualidad. Tú subes al micro y no, bueno, vaya sexualidad de la que se habla, ¿no? Todo el tiempo, aquí mismo, en el recreo, en tu casa, en los productos, en los comerciales, en los medios, todo refiere a la sexualidad. Si cierras este campo comunicativo, vamos a tener un problema más adelante. Otra forma sería la instrucción. La instrucción pareciera muy similar a la imposición. La imposición es te lo impongo y no hay razón alguna. La instrucción sí es una como especie de sugerencia, pero no es directa. No es directa, y como no es directa, no tiene como este soporte. Por ejemplo, les hablaba, ¿no?, de un caso así. Están las dos personas adultas, está el infante, y están hablando de que la otra anda de loca porque se fue en la noche, se fue con el novio, se fue no sé a dónde, y bueno, el chavito está interpretando esto, ¿no? Y entonces viene la instrucción, y la instrucción es: tú no vayas a hacer eso, ¿eh? ¿Y qué te dice el chavito, la chavita? No, mamá. Ni siquiera tú entiendes por qué lo hizo. La otra persona que no te atañe, no te corresponde, es un asunto que no te interesa. Sin embargo, ocupaste esta plataforma inconsistente en todos sentidos para decir: no vayas a hacer nada. Aquí lo que viene a suceder es justo, todo un cúmulo de interpretación acerca de ese lenguaje. El día de mañana, imaginen a este chavito, que se ve de frente con, vamos a suponer que es la prima mayor, ¿no? Esta prima CCHera, que de pronto dice: me voy el fin de semana con el novio, apago el celular y todo, ¿no? Y este chavito, ¿de qué les gusta? 6 años, ¿no? Tienen sus hijos, de 5 o 6 años, vale. En un siguiente fin de semana se encuentran, se encuentran porque pues es el domingo de la abuela, y entonces hay que ir ahí, y entonces el chavito ya había escuchado algunas indicaciones. ¿Cuál creen que sea la actitud del chavito? Dentro de todas las posibilidades, ¿cuál creen que sea la actitud del chavito con la prima? De recelo. ¿Celo? ¿Recelo? ¿Qué? Intriga. Qué chismoso, claro, intriga. No sé, una pregunta de: oye, ¿sí estás loca? El morbo, la curiosidad de saber qué fue lo que pasó esa noche, ¿no? Y interpretativamente vamos a contextualizar el escenario del chavito, ¿no? Imagínate una mamá que sugiere a través de un saber cualquiera. Ya ven que hay mamás, hay papás que cualquier cosa la quieren aterrizar como una moraleja y enseñanza, ¿no? La estrellita, ¿no? Pero está bien, siempre y cuando sea del medio, del entorno, no de una persona específica, porque si no se empieza a morbosear el asunto, y entonces hay una sobrevaloración del concepto, tanto de respeto, como de amor, como de pudor, como de no sé qué cosa hay ahí.
Este chavito, pues, arrojado hacia estas consideraciones. Ajá. El chavito tiene una relación directa o indirecta con la prima al final, ¿no? Está ahí en este encuentro. Una de dos, o ahora va a denotar rechazo a la prima. ¿Por qué? Porque acabas de romper las ilusiones de estas figuras que me representan un placer primario. Mi mamá estaba triste y angustiada por ti, por andar de loca y no sé qué es eso, y andar de cusca y yo no sé con quién, y tampoco sé qué es eso, pero sé que ahora siento un rechazo hacia ti, ¿o no? O tal vez la naturalidad del contexto en donde el chavito está pues expuesto a un, oye, siéntate, oye, cállate, oye, a ver, pon atención, oye, tanta rigidez, que ahora va a interpretar esto como una mecanicidad, una mecánica, pues, una mecánica como estrategia hacia un punto de fuga. No se lo va a decir así, obviamente, pero ahora la prima representa para él una figura de la destitución de la ley, la norma, la rigidez, todo esto por lo que me angustio, todo esto por lo que se me está sometiendo día a día en esta batalla, vístete, báñate. Y ella de buenas a primeras, te voy a poner un altar, simbólicamente, en el juego del infante. ¿Qué hiciste? Desobedecer. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué se escuchó? Andaba de loca. Miren, y digo loca nada más porque se les ocurrió traer chavitos, pero me gustaría poner otros términos, ya los conocen, ¿no? Sí. Andabas de, ya saben, ¿no? Entonces, wow, ¿qué es eso? Pero en el tianguis también lo escuché, en la micro también lo escuché, iba en el metro y también lo escuché. No importa qué tan pudoroso seas tú, no importa qué tan recatado, qué tan estricto, qué tan estilo victoriano te quieras presentar ante tu hijo está expuesto ahí. Y si no hablas de ello, el medio se lo va a absorber, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Como en la Edad Media, en las plazuelas, ajusticiar a cada una de las personas que hablen de ellos, no vas a acabar. O sea, querrías acabar con esta insanidad siendo el insano, acribillando a todos, callando a todos, demandando a todos. O sea, es inconsistente. Es como pretender darse a la fuga. Las creencias, bueno, tienen que ver con todo ello: tradición, moda y cultura, escuela, familia y sociedad. Hablando de sexualidad, hay algo aquí bien curioso dentro de la tradición, la moda y la cultura. Desde hace algunos años, casi ya un siglo, a la sexualidad se le ha desbancado de los conceptos metafísicos, de los conceptos religiosos, de los conceptos que tienen que ver con una moral dogmática, por así decir, y se le ha atribuido al campo de la medicina, cuando la sexualidad en sí misma no tiene absolutamente nada que ver con la medicina, pero nada, nada. El problema aquí es que vivimos en esta época en donde fuimos formados, donde se cree que realmente la medicina y todo lo que refiere al campo de la medicina tiene que ver con la sexualidad, porque crecimos bajo esa consideración. Hay quienes creemos que no. Si hay algún ejercicio que pueda hablar de ello, quizá, podríamos acercarnos a la filosofía. La filosofía, la razón de existirse. Hay filósofos desde el siglo XVII, esta filosofía alemana que vino a arrasar con el pensamiento occidental, que ya hablaban de la sexualidad, y hablaban del erotismo. No solo de la sexualidad, hablaban de la erótica de las personas, y hablaban de la erótica de las sociedades, y hablaban del sometimiento de las parejas dentro de la sexualidad en una sociedad hipersexualizada. Bueno, el término es muy nuevo de hipersexualizado, ¿no? Pero decían que todos se lo atribuían a la sexualidad y eso no estaba bien. Entonces, creo que si hay algún campo que tiene que ver con la sexualidad, es justamente la filosofía. Ni siquiera la psicología. No creo que la psicología tenga que ver ahí. Porque al final la psicología como tal, la burda psicología, lo único que pretende es diagnosticar, determinar, clasificar o readaptar a una persona hacia un medio social. Y entonces la sexualidad ahí no tiene nada que ver. No, ahí no, ¿vale? Y lo que pretende la medicina es igual, clasificar, determinar, estereotipar y aparte curar.
Pero aquí, pues, la única cura que tenemos es una cura cultural, a partir de estos rezagos de la educación sexual. En la escuela se habla del cuerpo sexual, pero no se habla de sexualidad. Está prohibido. Hoy, 2018, me he encontrado con secundarias, distintas asociaciones que llegamos a las escuelas a hablar con los chicos, a como amenizar un poquito esta gran losa que le cae de peso. Otras instancias llegan y les reparten condones y pues de la escuela, de ahí de dirección, en las secundarias, a los alumnos no pueden llegar estos condones. ¿Saben qué hacen con los condones? Se están pudriendo en una bodeguita. Ahí se pudren hasta que caducan los condones. ¿Por qué? Porque hay un tabú social. Se habla de sexualidad, pero esto no quiere decir que propiamente se esté reculturizando o educando hacia la sexualidad. Nuestros hijos están expuestos a la reacción del otro y en muchas de las ocasiones nosotros mismos estuvimos expuestos a esta consideración y así es como constituimos la pareja. Se cree que la sexualidad es un tabú que se tiene que abrir, pero a razón de un ejercicio social. No, es que todavía se cree que la sexualidad es con tu pareja. Y entonces necesitas una pareja, pero para tener una pareja y poderte establecer bien, porque si no, pues no, tú no te puedes intercambiar con una pareja si no tengo una relación bien, y si tengo una relación bien, entonces vamos a hacerlo a través de un contrato social, vamos a casarnos y vamos a hacerlo, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Te estás mercantilizando. Al final tienes un cuerpo que comercializas. Y si la constitución de la familia viene a razón de esto, como en el ejercicio interpretativo, pues, del rapto de las Sabinas, pues bueno, algo va a pasar con la formación de los infantes que crezcan bajo este núcleo. ¿Por qué? Porque ya desde el concepto de intercambio del cuerpo, algo pasó. Y uno puede decir, no, yo sí soy abierto con mis hijos, ya, con mi pareja no mucho, pero pues no, porque está expuesto al medio, ese es el mismo, y es el entorno inmediato. Si ahí no se rompe esa gran cáscara de tabús, no. Los valores, siempre lo comento así, son verdadero o falso. O sea, ¿esto existe? Sí, sí existe. ¿Existe la prima que se va como a reventar? Sí, ok. ¿Ya le preguntaron si se cuidó? ¿Ya le preguntaron si lo disfruta? ¿Ya le preguntaron si no se está viendo presionada socialmente? ¿Ya le preguntaron si realmente se siente como con aptitudes de compartir su cuerpo, su tiempo, su espacio con esta otra persona o no? O directamente a coartar la expresión del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo biológico tiene una necesidad de reproducirse, punto. Pero es un instinto meramente animal, que si no lo puedes ejercer oportunamente desde estas primeras fases de desarrollo, el autoerotismo, como este infante que se chupetea todo el cuerpo, bueno, hasta el pie se mete a la garganta, ¿no? Que casi se ahoga. Hay una estimulación del sí. Si esto se empieza a coartar, déjate ahí, no te toques, ¿no? No sé, espero que ya no sucedan estas prácticas, pero muchos de los que estamos aquí, o sea, crecimos bajo estas consideraciones de aspecto social. Déjate ahí, ya déjate ahí, no te toques, te vas a quedar ciego. Sí, yo por eso uso lentes. Y estoy bien ciego, por cierto. Entonces, aquí hay un factor de verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Qué es la falsedad de esto? Que todo lo que se está diciendo no está relacionado al placer, sino al displacer. Instintivamente, el cuerpo, la relación del infante, está asociada al placer, porque ellos vienen de un placer primario, en donde esta figura que les representa les dota, les brinda y les provee de todo placer, desde alimento, cobijo, cariño, nombramiento, la mirada, la identidad, o sea, todo está figurado hacia este principio de placer. Y si en este intento de desarrollo perfectamente natural, insisto, hay algo que me está coartando y siento este displacer, empieza la ruptura, y empieza el tabú, y empieza el morbo, y ahora me voy a tener que esconder. ¿Para qué? Para autoestimular. Y si me escondo para autoestimular, esta estimulación
ya tiene un sentido, una connotación de lenguaje tergiversado. El cómo me voy a desarrollar allá en el medio, ya luego se platico. Viene tergiversado, viene con demasiada carga de morbo la prohibición. Las sociedades de poder falocéntricas. Todo lo que represente poder está representado en las sociedades. Esto no tiene que ver con la Roma antigua, no, tiene que ver con esta sociedad, en donde todavía vemos a personas súper, hiper, mega trajeadas, y vamos a pelear con eso, pero ¿de dónde vino la corbata? ¿De dónde vino esta corbata alargada de la representación del falo? ¿En qué años? Más o menos entre los años 20 y los años 30 en Europa Central, cuando se empezó a constituir justamente ya como estas grandes corporaciones de identidad. Hay un documental, dura 4 horas y lo encuentran hasta en YouTube, se llama El siglo del yo, The Century of the Self, el siglo del yo. Si tienen chance, véanlo, porque justamente esto que les estoy comentando viene que son 4 horas, preparen unas palomitas o no sé, ahí cuando no tengan mucho que hacer, pero está bastante bueno, la cultura del dominio y de la pertenencia. Este afán de creer que el cuerpo del otro me pertenece ha torcido toda liberación de, como de placer, y al contrario, ahora siento displacer, porque no conozco mi cuerpo, no conozco la interiocepción, o sea, toda la percepción sensible de mi cuerpo, pero quiero conocer el tuyo. ¿Por qué? Porque vivimos bajo una cultura de dominio y de pertenencia. Tú me perteneces, yo tengo ganas, entonces tú tienes que tener ganas. Y esto es un factor determinante que se vive constantemente en las familias. No alcanzan a hacer la separación entre una cosa es la pareja y otra cosa es la familia. Y no está ligado en lo absoluto. Tu relación de pareja es perfectamente independiente a tu relación de familia. Pero si empezamos a hacer la mezcolanza entre ello, entonces tenemos una mini cultura, diría Michel Foucault, la biopolítica, o sea, las unidades de familia como representación del sistema político, en donde en cada una de las familias existe la restricción, existe el dominio, existe como este sometimiento y la esclavitud a través del cuerpo, pero del cuerpo del otro. Este es un lenguaje corporal. No es un lenguaje articulado, es un lenguaje corporal que se ve, que se vive, que se intuye, que se vibra, que emana del entorno y que el propio infante lo mama como lenguaje. Y así empiezo a relacionarme. De hecho, las primeras constituciones del infante en esta relación con la madre, pues vienen en relación del cuerpo. Cuando el infante también se comienza a tener estos primeros estímulos de erótica, pues es pegado al pecho y él siente placer, y es un placer perfectamente natural, siente cobijo, siente este contacto psicotáctil, o sea, el contacto, el abrazo, y aparte se está estimulando con otra función del placer, que es la ingesta. A partir de ahí viene como esta carnicería en los primeros meses, hasta los 6 meses, lo ideal es que hasta los 6 meses, ya esta separación entre la madre y el infante pueda darle un avistamiento al chavito o a la chavita de que no es un cuerpo, son 2 cuerpos, 2 cuerpos. Porque tenemos chavitos de 10 años que todavía siguen durmiendo con su madre. Y ahí están, pero así, pensados, ¿no? Y llega el papá y quítate, porque esta es mía. Ya lo diré en otra plática relacionada al tema, ¿no? Pero ahí hay una transfiguración del cuerpo. Y en esta transfiguración del cuerpo, obviamente que la pareja como constitución se va a empezar a descomponer a partir de ahí, ¿no? Y entonces sí, pues es que este perro infiel, ok, a ver, espérame, ¿lo platicaron? ¿Lo negociaron? ¿Lo consensuaron?
o lo dieron por sobreentendido de que ahora yo le pertenezco al chavito o a la chavita y entonces tú, pues arréglatelas con tus ganas, o sea, no sé qué va a pasar ahí, ¿no? Ahí se empieza a torcer, e incluso ahí es el primer avistamiento acerca de que hay un tabú en la constitución de la familia. ¿Se platicó? ¿Se consensuó? Oye, ¿sabes qué onda? Mira, yo la verdad, no te lo voy a decir así, pero bueno, mira, la verdad estoy lactando a nuestro hijo. Ajá. Estoy arriba de los 7000 puntos de oxitocina para que se liberen las glándulas mamarias y esto es equivalente a un orgasmo. Entonces no te necesito, chavo. Ahorita no. A la vuelta, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? No sé. O sea, ya lo platicaste, no me lo vas a hablar así, ¿verdad? Pero bueno, oye, ¿sabes qué? No traigo ganas, no siento apetito sexual. O por el contrario, cuando están lactando es un desorden, hormonal, que, oye, no vayas a trabajar, mira, ven, quédate. A ver qué hacemos, no sé, invéntate que te enfermaste, es más, yo te golpeo y dije que te asaltan, a ver qué inventamos, pero quédate. ¿Quién sabe qué pasa ahí en esta relación de pareja? Pero que más adelante, cuando el chavito ya tenga por ahí unos 5 años, 6 años, los avistamientos hacia la relación socioafectiva en el entorno se va a ver plasmado. ¿Qué pasó en estos años? ¿Cómo funcionó esta relación de pareja? Y cuando digo pareja, en el entendido de que exista una pareja, y si no, de todas formas, hay una relación del cuerpo. Hay personas, imagínense esta contextualización del chavito, en donde, a ver, yo ya estuve con tu papá, o ya estuve con tu mamá, y esto no funcionó, ¿sí? Yo ahora ya nada más voy a estar contigo. Puede ser que sea un deseo perfectamente natural, o sea, como dentro de estos ciclos conscientes de trascendencia, tú vas a afirmar mi trascendencia de alguna forma. Todo lo que yo quiero hacer, pues está desdoblado hacia mejorar el entorno para que tú te puedas desarrollar. Eso suena bastante amable, pero por lo regular, y todavía, estas nuevas generaciones de chavitos, 16, 17 años, salen embarazados otra vez, y es como la reproducción, la repetición, pues, de estas sociedades en la incultura de la sexualidad y la erótica, en donde ya se embarazaron, no funcionó, y ahora el chico o la chica regresa a casa con el infante, y entonces, ¿qué dicen los papás? Ándale, pero ya no vuelvas a meter la pata, ¿no? Y ya no vuelvas a meter la pata significa ya no vuelvas a relacionar. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y la sexualidad? ¿Qué pasó ahí? O sea, una cosa es que no vuelva a reproducirme y otra cosa es que no vuelva a estimular mi erótica o no vuelva a compartir mi sexualidad con otra persona. Y si bajo esa constitución tan estricta se está formando un infante, ¿quién sabe qué le va a pasar a la sexualidad del infante? Porque algo intuye. Digo, hay una neurosis perfectamente natural en las personas en donde pues, algo pasa. Fíjense, el instinto de conservación y la relación de objeto. La madre, como les comentaba, es la primera relación de objeto de placer. Si este sentido de completud le equipara todo el deseo, el chavito estaría al centro de este deseo. Si el chavito no tuvo como experiencia, pues, esta separación oportuna en los primeros meses, no sé, después de los 5 meses está chido, pero si no tiene esta necesidad u oportunidad de separación de objeto, la relación de objeto de placer de la madre, en este caso también puede ser del padre, si no hay madre, ¿quién hace esta función? Los sentidos de un apego, un cariño desmedido, le va a traer consecuencias en la relación interpretativa de la sexualidad y los cuerpos. ¿Por qué? Porque mañana se va a estar relacionando así. No va a soltar a sus compañeros. No los va a soltar, los va a estar agarrando, se va a meter en problemas. Es que ya lo tiraste, ya lo jalaste, pues es que yo nada más lo estaba, pues es que lo quiero mucho, me cae muy bien. Y lamentablemente los chavitos no tienen los argumentos que estos
nosotros, pseudoadultos, poseemos y los aplastamos, los atropellamos en esta necesidad de expresarse. Tal vez ni siquiera lo sabe, pero en este tocar, jalar, encimársele, tal vez en ello está montando pues, una falsa seguridad, sí, pero al final en eso la está montando su seguridad. Su única mecánica o su única dinámica de relación hacia el exterior es a través de un cuerpo. Pues no sabemos si esto fue alguna ruptura en su desarrollo natural de la infancia, que ahora pues tiene esta necesidad de tocar. Y el tocar, bueno, recuerden que vivimos dentro de una sociedad hipersexualizada. Bueno, ya para pasar al tema central es, curiosamente en este cuadro de Luis Davis, al infante se le pone por encima de todo. Hay dos formas de interpretar esto, ¿no? La primera es, vamos a salvar a los niños de toda esta desgracia, de toda esta tragedia, de toda esta carnicería, esta guerra. Esto podría representar también ello, ¿no? Pero vamos a recordar que había chicos en el suelo también. Entonces pareciera que otra de las interpretaciones es, vamos a centrar las sociedades por debajo de una carnicería con un único objetivo: los infantes. Y en ello nos vamos a basar. Los conceptos de familia a partir de ese momento cambian. No hay familia si no hay hijos. Dos personas o tres personas que digan, o dos personas que digan, vivo en pareja, pero mi pareja es mi familia. No, es tu pareja, ¿entiende? Es que vivo con mis familia, o mis familiares, ¿no? Y es que estos conceptos de familia es todo un temazo, eso de familia es todo un temazo. Por ejemplo, ¿con quién estás? Le preguntan al chavito, ¿no? Pues es que vivo con mi mamá, pero pues mi papá está lejos, ¿no? O vivo con mi papá y mi mamá está lejos, pero ellos son mi familia. No, ahí pasa algo. Quien está lejos es tu familiar. Así es tu papá o tu mamá, es tu familiar, es tu familia. Y mucho menos tu abuelita, tu tía, son tus familiares. Si se sobreconceptualiza el término de familia, entonces nunca va a tener esta claridad de quién es quien forma. Se cree que en este momento el término de familia, bueno, sí saben qué es familia, ¿no? Familia significa sirviente o esclavo. Etimológicamente ese es su significado. Todo aquel que sirve a un grupo de personas, familia. Hoy no es tan así, digo, es un poco más amable el concepto, pero pareciera que desde aquel entonces se lanzó hacia esta figura de los infantes como las futuras dinastías que iban a preservar esta gran nueva nación como lo central. Había que centrarse ahí, pero como un objeto de relación. ¿Sí? Bien. La relación del sujeto-objeto. Miren, todos tenemos esta necesidad yoica de identificación. Y en esta necesidad yoica de identificación, ¿quiénes son los más vulnerables? Por supuesto que los infantes. Y los infantes en esta etapa, justo en donde están tus hijos, en donde la estructura del lenguaje todavía no asienta, les falta por lo menos un par de años para que asiente la estructura del lenguaje. Posterior a ello, bueno, ya viene la lógica intuitiva, la lógica temporal, la lógica matemática, todo el razonamiento lógico, pero apenas se está formando, se está condensando la estructura del lenguaje a través de estos despliegues neuronales, en donde lo que necesito es saber quién soy. Y ahí están los chavitos, por ejemplo, en un salón de clases. ¿Así, maestra? ¿Así? Así. Lo peor que puede suceder en este de los escenarios es que la maestra le conteste a tu hijo y le diga, sí, así. Es lo peor que le puede suceder. Y que sí sucede. ¿Por qué? Porque entonces ahora no solo se está encarnizando esta necesidad de identificación,
sino que se vuelve parte de la relación erótica. Es una especie de juego de poder simbólico, claro, en donde, wow, ya me dijo quién soy. Y como me dijo quién soy, ¡ay! Y entonces se vuelve como una, siempre pongo este término, ¿no? Como mercenarios educativos, mercenarios sociales, mercenarios emocionales, mercenarios identificables, y van a hacer todo para que el otro les dé respuesta. Y es perfectamente natural en esta etapa de formación. Todas las identificaciones, por ejemplo, es el sobrino, es el nieto, es el hijo de mamá, es el hijo de papá, es el alumno, y es el alumno con la maestra de inglés, es el alumno con la maestra titular, es el alumno con la maestra de educación física, y es, o sea, como varias personalidades que el chavito va más o menos identificando, pero no habrá que pasar por alto que hay una función de deseo, y la función de deseo está ligada al placer. Tengo que sentir placer porque si no esto pierde sentido. El placer siempre va a estar ligado a la sexuación de igual forma. La sexuación no tiene nada que ver con lo reproductible, no tiene nada que ver, sino con la estimulación de los sentidos. Y es ahí donde se puede catalogar un sujeto sexual. Está sexuado, sí está sexuado, porque conoce de su placer propio en el cuerpo. Si no lo conoce, bueno, todos los sujetos estamos en fractura. O sea, estamos buscando qué nos place y lo encontramos y se nos esfuma y ya nos aburrió. Y, o sea, estamos como expuestos a todo el tiempo estar deseando, todo el tiempo estar anhelando. En ese sentido, el sujeto está escindido, está roto, está fracturado y va a estar buscando delirantemente situaciones, contextos, actitudes, formas, ideas o reacciones que le provoquen este placer, pero si el placer no lo encuentra en sí mismo, tenemos un problema porque lo va a empezar a buscar a través de otras personas. Si lo escindido no solo está escindido, sino que hay una fractura total en la interpretación del chavito de acuerdo al entorno en el que se fue desarrollando, entonces es cuando comienza el sadismo. Y el sadismo es perfectamente reconocible en los chavitos. O sea, lastimas, muerdes, pegas. O sea, las primeras mordidas sádicas que pudo haber pegado un chavito es justo en la lactancia, ¿no? Hay una teoría muy amplia, por cierto, de una analista que se llama Melanie Klein, que ella se refería al pecho bueno y pecho malo. Cuando empieza a identificar el objeto del placer, el chavito está pegado en el pecho, sabe que está ahí, pero también empieza a ver que este es el pecho bueno porque de este se place y este es el pecho malo porque de este se quiere placer. Y entonces se cambia de lugar y ahora amo, odio. Y empieza la relación de los sentimientos ambivalentes. Pues así más adelante también, esta relación de ambivalencia. Quiero mucho a mi amigo, quiero mucho a mi compañero. ¿Y por qué lo pateaste? ¿Por qué lo mordiste? ¿Por qué le escupiste? ¿Por qué le inventaste a la madre? ¿Por qué le dijiste eso? No sé. Ojalá el chavito te pudiera hablar de esto y te pudiera decir, a ver, siéntate mamá, siéntate papá, además tu profesor acá, deja de escandalizar, siéntate, te voy a explicar que es una relación de sentido ambivalente porque no he podido desplazar los objetos de placer. Y entonces tengo la relación del cuerpo totalmente añadida, totalmente hipostasiada, estoy ahí como amalgamado. Imaginen dos plastilinas de diferentes colores. Si las mezclan, se amalgama. En esta relación de los cuerpos, en esta relación de las personas, pues así funciona ya ahora mis relaciones sociales. Separar eso implica una hipercomunicación. Me voy a brincar un poco porque... A ver, esta función del lenguaje. No, la función del lenguaje ya más o menos. Digo, no voy a quitar el dedo del renglón. Hay como una dinámica, pero yo creo que me la voy a brincar, ¿saben? En esa necesidad de quién soy, de acuerdo a mis actitudes, de acuerdo a mis sensaciones, de acuerdo a la dinámica de respuesta del otro, hay una imagen, una formación yoica en abstracción de mí. En este momento, tú tienes una figura de ti. Yo no sé si la alcanza a definir, yo no sé si la disocies, yo no sé qué pasa con esta autoimagen, pero la formulas, la tienes.
tú no te ves a ti mismo. En el mejor de los casos, estás viendo la presentación, o estás viendo a mí, pero te sabes ahí. ¿Tienes una idea de cómo te ves a ti en este momento sentado? ¿Tienes una idea, más o menos? ¿Recuerdas qué ropa traes puesta? Sin voltearte a ver. ¿Sí? ¿Los calcetines están pares? Están como los míos. Verde y amarillo. Ok. No, o sea, hay una constitución, ¿no? Algo pasa con el chavito también en ese sentido. Hay una imagen, en este delirio yoico del saber quién soy, de ocupar un lugar en el espacio social, en el espacio familiar, en estos roles de familia. Más adelante lo vamos a hablar, que es también todo un temazo, la identidad. Ya me identifiqué. Al menos hoy soy el favorito de la maestra. ¿Por qué? Porque quién sabe qué cosa le puso baba y aquí lo puso. Hay un signo que representa una figura identificable. No estoy viendo mi estrellita, pero sé que la tengo. Es más, a lo mejor ya hasta se me cayó, pero yo estoy rebosando. Cosas que pasan. Porque pues es natural que suceda. Los chavitos necesitan, digo, todos los necesitamos, O sea, si a ti te dejan de nombrar, te extingues. Si te dejan de decir, mi amor, te extrañé mucho durante un periodo largo, emigras. Emigras. Y es un asunto perfectamente instintivo, natural, Otras especies lo hacen porque el humano, que es tan complejo, no lo haría, ¿no? Hay una relación entre hijo e hija, niño y niña. Ustedes piensen a sí mismos. ¿Qué entienden por concepto de infante? A ver, compártanme un poquito. ¿Qué significa infante para ustedes? ¿Qué? Menor. Ok, ¿qué más? Pequeño. Pequeño. ¿Qué más? El más chico de la familia. ¿Qué más? Indefenso. Ok, ¿qué más? Inmaduro. Ok, sí. Ahora vamos al concepto de hijo. ¿Hijo o hija? ¿Qué significa? Como significado. Ayúdenme con esto. Descendiente. ¿Qué más? Pequeño. Ok. ¿Qué más? Es mío. Ok, sí, claro. ¿El qué? El fruto de nuestro amor. El fruto del amor. Ok, ¿qué más? Fruto del amor. Ok. Mi sangre. Mi sangre, ¿no? Como este linaje, claro, sí, claro. Sí. Bien, fíjense, es que sí pasa. ¿Se vieron? En serio, ¿Puedo hacer una observación? ¿Me lo permiten? Sí. ¿Sí? No le saquen. Eso, nada más, ¿no? Porque si bajo esos conceptos ustedes se acercan a sus hijos, otro cantar sería, Otro cantar. Pero ya en la cotidianidad, no inventen. ¿En serio se lo creen así? ¿Que es así? Como me lo estaban diciendo. ¡Ya llegaste, panquecito! Su panquecito, mi donita de chocolate. ¡Ay, ven acá, mi pollito! Ven, te quiero comer. ¡Ah! Otra cosa pasa en la cotidianidad. El chavito, por supuesto, que se engancha de este lenguaje en la relación del sujeto-objeto. ¿Qué soy para ti? Entonces, depende, ¿qué soy para ti? Es como me constituyo yo. Claro, no creo que se imaginen como un bomboncito, o sea, un bombón, un pedazo de azúcar, así. No creo que se configure así. Pero dentro de la transfiguración de identidad, sí se convierte en algo comestible, simbólicamente. Cómeme, devórame, hazme tuyo, llévame a todos lados, siempre contigo, ven, te quiero mucho. Y también ahí empieza a entrar en juego la identidad de la madre o la del padre, ¿no? Mamá, te quiero mucho.
y te lo creíste. Órale, asuma la responsabilidad, por favor, de ello, ¿vale? Es lenguaje al final. Hombre, mujer, hermano, hermana, alumno, menor, fuerte, débil, capaz, incapaz. ¿Quién sabe qué cosas? Ay, es que estás bien chiquito. Ay, mi cosita preciosa. Oye, pero es que dile que no muerda los cables. Ahí aventándose un round con el perro también. Ya no sé quién lo mordió, si el niño o el perro, y el perro nada con las orejas para atrás. Yo no fui, no lo puede decir. Y el chavito pues, lo rompió, lo tijereteó, lo escupió, lo babeó y... Es que está chiquito. Sobreconceptualización. Y es así como me voy a relacionar. Pero si a eso le agregamos la función de deseo, ¿quién sabe? Todo lo que ha sucedido dentro del entorno, porque así me voy a relacionar en un medio y va a ser justificable porque dentro de esta identidad estoy sobreconceptualizado a través del estoy chiquito. Y ahí hay una ruta de salida. ¿Por qué? Porque no es que me sea necesaria a mí, como infante. No, es necesaria a ti. Y yo lo sé. Ajá. Lo ominoso, lo reluciente, lo resplandeciente, lo brillante. No me quiero escuchar como un cavernario, o sea, en serio, como un primate neandertal o algo así. No. O sea, no soy globalifóbico, pero sí son aspectos a considerar. Dentro de esta necesidad de identificación hay una transfiguración yoica que se viene a sentar a través de los objetos. Si no tengo este objeto, no me siento bien. Este objeto representa vanidad. Este objeto representa seguridad. Este objeto representa la vanguardia. No te lo dice así tu chavito te dice, puedo, quiero, y empezamos a jugar con ello, ¿no? Hay el medio social, y como lo sugería este cuadro de Luz Davis, ponemos al infante encima, o sea, encima de toda, como esta gran guerra de poderes, hacia las sociedades. Y sí, más o menos tenemos idea de que vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona la economía bajo una sociedad capitalista? Esto es como tema de prepa, pero funciona a través de la implementación de necesidades para poder constituir pequeños placeres en esta sociedad de consumo. Bueno, también sería como muy largo el tema, pero ¿quiénes son los que están más expuestos? Pues los chavitos. En realidad me gustaría decir que los padres, porque los padres están expuestos a satisfacer el deseo del infante. Y en esta relación de demanda-deseo, 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 entre los padres y el infante, lo que se atraviesa es la mercancía. Y entonces ahora, si mi relación contigo sugiere una cosificación a través del objeto, ahora yo soy la mercancía, soy lo amonedable. ¿Por qué? Porque tú trabajas para mí. La lógica es muy sencilla. Si tú dices que haces todo por mí, ¿no? Y de esto nos llenamos la boca. Si tú dices que trabajas para mí, no estás conmigo en esta función primaria de placer. No estás conmigo porque estás trabajando. Y estás trabajando porque estoy yo, entonces yo valgo ese dinero. Y con ese dinero se compra lo siguiente. Es muy sencilla la lógica. Pero como no se habla de frente, sino se habla de lado, se habla a través del premio castigo, de la recompensa, les voy a hablar, un refuerzo positivo, ¿no? Sería muy amable. Al final es eso, ¿no? Es un adiestramiento. Tú te portas bien, yo te compro. Tú te portas bien, yo te doy. ¿Por qué? Y ahí nos vamos a enfatizar, porque para eso trabajo. Trabajo para ti, para que estés bien. Pero si no lo haces, entonces te quito todo. ¡Wow! ¡Cálmate, verdugo del siglo XVI! O sea, ¿qué te sucede? Tranquilícense un buen. Las sociedades están dirigidas en este sentido. Desde espectaculares para chavitos, o sea, ese mensaje está dirigido hacia los chavitos. Mensaje para pues sí, por supuesto, las féminas en un sistema opresor. Digo, no me quiero escuchar como feminazi, pero cierto, o sea, lleva mucha razón. O sea, llevamos décadas de opresión respecto a los géneros.
El poder determinante, pues sí, lo tiene el blanco macho burgués, como las sociedades occidentales. Y entonces, ojo aquí, porque entonces la sociedad de consumo viene a decirte que, por ejemplo, el máximo sentido de libertad, pues son unas toallas con alitas. Y entonces, ahora sí, me siento libre y me las voy a comprar porque me lo merezco. Yo quiero sentirme libre. Mejor léete a Jean-Paul Sartre, no sé, con la náusea y a ver si te sientes libre. O sea, no sé, otra cosa, existencialismo, filosofía, ahí está. Pero no, esto es un sistema muy práctico. Los chavitos viven bajo esta mecanicidad, se instaura en la necesidad de deseo. Vuelvo a la anterior, por ejemplo. Del adulto igual, se instaura en la necesidad de deseo, de esta necesidad de recompensa. Y entonces, yo también, como el adulto, me convierto en esto. Pero como esto tiene que estar dirigido. Hay personas, en serio, que ya no se compran nada para sí mismos. O se castigan, como en esta filosofía de vida, se le puede llamar, como en esta cultura de Occidente, a través del sufrimiento, a través del ser el mártir, a través del yo doy todo por los demás. Y eso es lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, hay un castigo hacia sí, pero hay una compensación a través de un placer ilusorio. Y ahora te voy a dotar de toda esta mercantilización. Al sexo no se le ha reprimido, se le ha expuesto, pero se le ha codificado a través de un asunto de la medicina. Y es ahí una gran trampa. La sexualidad tiene que ver con la filosofía en todos los casos. ¿La medicina qué tiene que decir esto? Pues nada, es la cura de la salud. Si tienes un malestar en la muela, es un descuido efectivamente, pero pasa. La medicina tiene que ver con ello. La medicina tiene que ver con muchas cosas. Y los avances han sido increíbles. En el campo cientificista de la medicina, qué bueno que vamos muy adelantados, pero la sexualidad no tiene que ver ahí. Y ojalá que no se lo atribuyan a la pedagogía, porque entonces ya estaríamos como en un retroceso. Prefiero que se lo regresen a la religión, la sexualidad, que a la pedagogía, porque no tiene nada que ver la pedagogía ahí. El sexo, el dinero, el poder, la fama y las sensaciones vienen a constituir la norma de lo mercantil. Si ustedes ubican, por ejemplo, esta necesidad de poder, no siempre fue así. A partir de las sociedades postguerra, los años 50, los años 60, los juguetes cambiaron. Los juguetes cambiaron a soldaditos y a las muñecas como estetificadas. Porque las sociedades sugerían que la constitución de la familia y la rigidez del blanco macho burgués tendría que ser como este factor determinante en el que se anudaran las familias. ¿Por qué? Ya lo diría Nietzsche, por ahí en su parábola de loco. Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. Esta gran caída del sistema, de un sistema neopolítico, de aquel entonces, se tenía que acentuar. Vienen los periodos de las dos guerras, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y había que reconstituir las sociedades. En esto se reconstituyeron las sociedades. En tanto, se los voy a traducir en ese sentido, ¿no? En tanto más juguetes relacionadas al factor bélico tengan sus hijos, sus hijas, más será la fractura en la identificación yoica que va a tener en su función de deseo natural, pero la fractura ahí se va a instaurar si tú le provees de este tipo de mecanicidad a través del poder por el poder, la violencia, o sea, fuerza excesiva, a lo que se refiere la palabra, eso es lo que va a representar en el juego. Si le das, por ejemplo, el entorno, este entorno de medio social, a través de la banalidad, la superficialidad o, no sé, la complacencia, pues eso es lo que va a representar en el medio. El día de mañana, en su relación inmediata socioafectiva, o sea, ahí en el salón de clases, pues me le dijeron,
Y este es bien bobo, no dice, pero yo sí le vengo a decir, ok, bien. Tiene que ver con un factor institucional, perfecto, se hace todo el protocolo institucional, se hace la relación de los hechos, a ver, fírmele aquí, se pone ahí como en un proto mini juicio, y ahora, ya está, ¿no? Ya platicamos con él, ya platique con su hijo, ok, perfecto. Pero no resolvimos. La realidad es que no resolvimos nada, porque el factor sigue ahí determinante. Como por qué te tendrías que callar, habrá que ver cuál es la relación de contexto del entorno en donde se ha relacionado esta persona. ¿Por qué tendrías que pegar? ¿Por qué tendrías que jalar? ¿Por qué tendrías que tocar? ¿Por qué tendrías que pensar que tu cuerpo no es una fuente de placer? ¿Por qué requieres el placer del otro? ¿Bajo qué consideraciones de entorno? Sucede en muchas de las ocasiones que los chavitos, en esta necesidad de autoexploración, pues no hay una autoexploración porque hay un dique ahí, hay un tabú conceptual. Y entonces voy y mejor te toco los genitales a ti. ¿Por qué? Pues porque la curiosidad del cuerpo es perfectamente natural. Aquí lo que está tergiversado es que pues no es el cuerpo del otro, es mi cuerpo el que tengo que explorar. Ajá. Las sociedades no ayudan en ese sentido. Miren, voy a esta. Sí. La necesidad de conservación, perfecto. Placer sensorial, ya hablamos. Sexuales y reproducción. Papás, mamás, por favor, por piedad, os ruego. Dejen de decirles a sus hijos que el sexo es para reproducirse. Y en el mejor de los casos, yo no sé cómo les dijeron que llegaron aquí sus hijos y por un envío de Mercado Libre, no sé cómo llegaron. Antes decía que la cigüeña, es obsoleto, ¿no? Mercado Pago, no sé, algo así. Por favor, por piedad, díganme que fue a través de un acto de intercambio íntimo, como las palabras que le quieran ustedes poner. Ajá. Hicimos cositas bonitas, cositas ricas, por eso saliste bien bonito, porque estuvo súper rico, porque no sé, o sea, cada quien se hace amable en su transitar, pero por favor, o sea, el placer es hacia sí, tú eres producto de un placer, ajá, porque hasta pareciera un poco tortuoso, un castigo, algo demasiado como, sí, prohibitivo, ¿no? Mamá, ¿de dónde vine? Del amor de tu padre y de tu madre. Pues ¿de dónde más? Ya se dijo todo. No se dijo nada, exactamente. ¿Estás de acuerdo? ¿Ah? ¿De dónde vine? ¿A qué te refieres con de dónde vienes? No, ahí viene la pregunta, ¿no? Pues sí, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo nacemos? Tanto material en YouTube. Y en YouTube hay de todo tipo de materiales, ¿eh? O sea, tu chavito de 6 años es capaz de buscar, no sé, qué hay en la Deep Web, sin precisamente saber leer. O sea, se saben las rutas específicas, pero no hay una ruta específica hacia el cuidado de sí o hacia el saber. Y esto es una mecanicidad que tenemos en este tabú de las concepciones, de la conceptualización, de todo esto reprimido en la sociedad. Venimos de sociedades reprimidas, conceptualmente estamos reprimidos, oprimidos, estamos al borde del desfiladero de los conceptos. Hacia el placer y hacia el cuidado de sí, desde ti. Cuando lo comprendas, cuando lo entiendas, o cuando lo entiendas, digo, sobre la marcha, ¿no? No vamos a volvernos unos monjes tibetanos para poder instruir a nuestros hijos, o sea, no, sino sobre la marcha, pero es hacia sí, y es hacia sí como te puedo más o menos explicar cómo funciona el placer. A ver, ¿por qué le tocaste las nalgas a tu compañero? ¿Por qué tocaste las nalgas a tu compañera? ¿No? Pues estaba jugando. Ah, ¿qué estabas jugando? O sea, sin empezar con el morbo, sin empezar con el tabú, cierto, tal vez la indicación sea, pues no lo hagas, eso no está bien. Qué bueno que se lo digas, pero no estás diciendo nada en lo absoluto. Nada. Ajá. O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sentiste? Pues a lo mejor te dice cualquier cosa. Pues sentí aguadito, sentí pues no saber qué te dice, qué tiene que decir. Porque, ojo, si empieza a denotar palabras o sugerencias a través de un ejercicio sensible, no sé, es que su forma, su textura, o sea, se sienten así como aguaditos. La verdad es que sí me gusta. Ok,
Oye, ¿ya sentiste las tuyas, mi amor? Mira, a ver, ajá. ¿Puedo tocar las tuyas? No, las mías no. Las tuyas, mi vida, las tuyas. A ver, tócate tú las nalgas, ajá. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten igual? No, no se sienten igual. A ver, pero, ¿estás de acuerdo que esas nalgas no son tuyas? Son tuyas, ¿no? Tienen las tuyas. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando la respuesta de esa personita dice, es que a él le gusta, cuando es mentira, ahí qué hace uno. Híjole, ¿desde dónde quieren que lo diga? ¿Desde los intereses institucionales, sociales o clínicos? Puedo contestarlo de las tres formas. Pues las tres, parece. No, disocian, difieren una de otra. Desde el aspecto clínico es, dejen de meterse en lo que no les importa. Si el sujeto siente placer y el otro está consensuando un placer, es una complicidad de placer. Pero si no es consensuado. Y la Entendí que la otra persona sentía placer. ¿Está justificando la otra personita? A ver. Vamos a un caso de lo general. Si una persona siente placer al tocar al otro, tenemos un problema. Porque hay una ruptura en un placer de sí, en un placer propio. Recomiendo, por favor, os ruego este libro. Lo vayan bebiendo poco a poco. Historia de la sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, Michel Foucault. Ajá. Tiene que ver con contextos políticos, tiene que ver con contextos hasta médicos, tiene que ver con contextos filosóficos y psicológicos. La voluntad de saber, sé. Mi amor, si tú me estás diciendo que sientes placer al tocar al otro, me estás diciendo, y hay que inducir un poquito la pregunta, ¿me estás diciendo que no sientes placer de tocarte a ti? O sea, que tú no eres nadie, tú no existes, si no hay un otro que puedas tocar. El chavito, en su delirante necesidad de existirse, lo estás arrojando al desfiladero. Ajá. Te va a decir, no, pues si estoy aquí, yo no necesito a nadie. A ver, ya te tocaste, ¿y qué sentí? Pues así no sentí nada. Pues no, porque estás molesto. Pero ¿por qué no mejor cuando estés tranquilo? Intentas tocarte, estimular, ya viste que tienes una zona genital, ya viste que tienes pues, tu pancita, te la viste así del cuello, o sea, no sé cómo te acercas a tu hijo, pero ahí la sugerencia, pues, si es que eso puede existir aquí, es arrójalos el placer de sí, arrójalos, de todas formas, ¿sabes cuándo te lo va a agradecer? En sus veintitantos, cuando te tenga pareja y no necesite a ninguna pelajustana ni a ningún pelajustán para poder sentir este reforzamiento social o sensaciones de placer, ¿no? O sea, si el chavito te dice, es que a él le gustó, o a ella le gustó, a ver, mi amor, ¿te lo dijo? No, pero se empezó a reír. Mi amor, tú no puedes saber si se ríe por pena, si se ríe porque no sabe ni qué estabas haciendo, si se ríe porque pues a lo mejor le pareció tonto, o realmente pues le pareció como gracioso, pero no quiere decir que le haya gustado. Una cosa es que algo sea risible y otra cosa es que eso risible cause gusto. Ajá. ¿Se han visto los programas sabatinos de lo que hay en la televisión abierta? Dan risa, son risibles y ¿a poco te dan gusto? Son la representación de la decadencia de nuestra sociedad. ¿Te dan mucho gusto? No creo que den gusto. Son risibles, como cualquier cosa vulgarmente risible. ¿Vale? Pues así, o sea, la pregunta es importante. Romper justo esas respuestas mecánicas. ¿De dónde sacan las respuestas mecánicas? Del entorno que les rodea, ya sea del adulto que forma o del adulto que indirectamente está expuesto por sobre él. Ajá. Los tíos, los primos, los abuelos, los profesores, las instituciones, los medios, los comerciales, no, quién sabe. Pero la idea es que tú como formador rompas ese dique. ¿Para qué? Para el cuidado de sí, ¿eh? No para que no se meta en problemas con otra persona. Júralo, se va a meter en problemas con otra persona, si no es por eso es por otra cosa. Se va a meter en broncas. Pero la idea es que no lo invites a que no solo no se meta en broncas, sino que se plazca. Que se plazca.
mi amor, yo ya no te puedo dar este placer a ti, o sea, ya no te puedo estar arrullando, ya no te puedo estar besuqueando, porque yo tengo cosas que hacer, tú también tienes cosas que hacer. ¿Quieres besos? ¿Quieres muchos besos? Así como jugando con la posibilidad, ¿eh? Sí, quiero muchos besos. Dátelos tú, mi amor. ¿Qué? Dátelos tú. ¿Quieres caricias? Dátelas tú. No me necesitas. Por eso refería a la relación madre-hijo. Ajá. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura latinoamericana en donde todavía hay una sobreconceptualización de esta figura de la madre. Madre solo hay una, ¿no? Dicen por ahí. Hay una sobrevaloración de esta figura, que resulta ser innecesaria para otros ejercicios como lo es la función social. A veces quedan como más expuestos o más vulnerables por esta sobrerelación con la figura de la madre. Y si no es la madre, pues es el padre, pero hay una como sobrevaloración en ese sentido, ¿no? Puede ser que el chavito y la chavita, o la chavita y la chavita, o el chavito y el chavito, ya no sé cómo dice esta mezcolanza, pero bueno, puede ser que ambas figuras digan, pues yo siento placer tocando, perfecto. Y él me dijo que sintió rico, o ella me dijo que sintió rico, perfecto. Aquí tenemos otro problema, el problema del tabú social. Ajá. Porque ¿quién los vio? Los vieron otros compañeritos y dijeron, maestro, maestra, se están toqueteando, traigan la horca, por favor. ¿Sí? Vivimos en un panoptismo. Todo es un factor de vigilar y castigar. Estoy viendo qué estás haciendo mal tú para poder someterte y figurar una escasa y falsa empoderamiento a mi existencia. En el momento en el que te hago juicio a ti, me existo a mí. Bueno, también es demasiado pobre esa conceptualización del vigilar y castigar. Si el vigilar está dirigido hacia el cuidado de sí, oye, mi amor, ¿viste que lo estaba lastimando? Sí. ¿Cómo sabes? Ok. Pues porque gritó y lloró, le dije que no, perfecto, y por eso fuiste a... Mi amor, genial. Te diste cuenta que no le estaba gustando, que estaba sintiendo algo feo, okay, ahí no hay morbo alguno, al contrario, ahí hay relación de cuidado, pero en el sentido de, yo los vi, y los otros dos, pues la verdad es que sí estaban así como placiéndose, pues, en este asunto de la estimulación, no lo puedo conmigo mismo, lo hago a través de ti, o tal vez sí lo puedo hacer a través de mí, y ahora lo propongo a través de ti, y hubo respuesta como esta complicidad erótica de los cuerpos, y viene otro a poner un problema en donde no había problema. En el siglo XVI nos juntábamos en las plazuelas y todos mirábamos cómo ahorcaban al otro, cómo le rebanaban la cabeza. Demasiado erótico también, ¿no? O sea, erótico en ese sentido. Hay un libro buenísimo, se llama Las lágrimas de Eros, de George Bataille, que habla justamente de esta erótica del colectivo. Una persona, uno a uno, se puede negociar, se puede dialogar, se puede crear, pero en un colectivo, somos verdaderamente salvajes, como humanos, Buscamos la destrucción, la destitución, y justo la mutilación del otro, para asentarle el empoderamiento. Por favor, os ruego que nuestros hijos no estén expuestos, o al menos en la menor medida posible, o al menos, si ya están expuestos y están a través de ese entorno de medio, la comunicación es primordial. Oye, ¿sabes qué? Pasa esto. Me di cuenta que los enjuiciaron, ellos estaban bastante contentos, y como que ¿tú qué opinas de esto? Pues, a lo mejor te dicen, no, pues está mal. Pues, estaban jugando, o sea, estaban jugando como entre ellos, pues está mal porque pues, a mí no me invitan a jugar, ¿no? A lo mejor te dice, o no sé, o está mal porque, pues no pusieron atención en, efectivamente, estábamos en la clase, ¿sabes? Pero pues lejos de eso, o sea, ir amenizando estos factores de morbo, porque justamente sociedades de represión
y opresión hacia el sujeto en el factor social y en el factor de placer han desencadenado en esto que tenemos hoy. Ajá. Levantamientos, secuestros, mucho sadismo en la delincuencia. ¿Quiénes son los que hemos propiciado todo esto? La generación de tus abuelos, la generación de tus padres, se les salió por la borda de los asuntos del tabú. El sistema de recompensación financiera y la corrupción de un país, por supuesto que invitan a este desborde de lo social. No es la única nación, es como a nivel globo, lo cual no es consuelo alguno, pero de alguna u otra forma nosotros mismos hemos propiciado todo este sadismo. ¿A través de qué? De falsos tabús, de falsas reglas o de normas tan rígidas, de una incomunicación social, justo a través del castigo. Y ahí, en el castigo, comienza a desarrollarse el sujeto neurótico, el infante neurótico, la neurosis en la infancia. Si me dan oportunidad y les parece oportuno y cuento con su anuencia, por supuesto, hablaremos de esta neurosis en la infancia y tal vez veremos que estos asuntos de TDA ni existen, ¿saben? Estos asuntos de hiperactividad ni existen. O si existen, tal vez existen en una medida muchísimo menor. Y los medican. Pues hay una industria, ¿no?, que soportar. Pues sí. No están en... No se encuentran en los similares en 30 varos. 700 varos, 1200 varos. Y, ok, yo no lo puedo pagar, pero a través de estos programas federales. Ay, qué bueno que me lo puedo... ¿No es lo mismo? O sea, te lo están super cobrando con estas grandes licitaciones a las farmacéuticas. Y era cuestión de comunicación, era cuestión de negociación o de flexibilizar un poquito la norma o de invitar hacia el cuidado y el placer de sí. ¿Qué es la hipersexualización? Eso, una sobreestimación de los objetos antes del sujeto. Ajá. Aquí te voy a tener que parar, porque... Sí, no, yo no puedo seguir hablando, pero yo no creo que ustedes puedan seguir escuchando. No quiero hartarlos mucho, no. Mejor, ¿les parece si oportunamente... Ya lo puse aquí sobre la mesa. Ajá. Tal vez mi idea de por qué lo pongo sobre la mesa, tal vez solo como un seguimiento a necesidades perfectamente naturales, no en tu escuela, o sea, no en tu grupo. En el colectivo social. Pero bueno, ya lo pusimos aquí, no hay que perder de vista esto, ¿no? Vamos a intentar hacerlo más amable. La única intención es formaciones mucho más comunicables, mucho más afectivas, mucho más amables en ese transitar. ¿Les parece oportuno? Bueno, pues muchas gracias. Bonito día. ¿Tienen duda, por cierto? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Ay, muchas gracias. Esto es una muestra de lo que cada miércoles se trabaja. En este caso, nos dio la oportunidad de prepararnos una plática informativa que creo que, no sé de ustedes, pero a mí me dejó muchas cosas diferentes, tanto la ciencia como la investigación, diferentes.